Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios porque una vez más el Señor nos permite reunirnos este domingo 19 de julio para reflexionar en el Evangelio que corresponde para este día. Hoy leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, los versículos 24 al 30 y 36 al 43. Y yo he puesto el título a esta reflexión: buena semilla y mala semilla. Este capítulo 13, como ya vimos, tiene varias parábolas. Pero el maestro hoy guía nuestra reflexión sobre el reino de los cielos con otra parábola, y es la parábola del trigo y la cizaña, una parábola muy conocida, que abre nuestros ojos a enseñanzas sobre el reino, no sobre temas agrícolas, no sobre métodos especializados para eliminar malas hierbas. Es el tema de Jesús, el tema favorito de Jesús, el reino de los cielos. Es el reino de los cielos lo que Él quiere mostrarnos a través de las parábolas. ¿Cómo es esa dinámica del reino? ¿Cómo se desarrollan las relaciones en el reino, tanto en lo social como en lo moral? Los oyentes de Jesús en aquel momento eran conocedores de la práctica agrícola. Posiblemente a algunos les había tocado luchar contra esas malas hierbas, pero con esta figura de ese campo en donde ha crecido la buena y la mala semilla, el Señor nos quiere poner nuestra atención en otro tema. Presenta el reino de Dios como un campo. Y en este tema del campo, recordémonos que vimos la parábola del sembrador, en donde él utiliza la figura de esa semilla que la lanza el sembrador, pero que cae en diferentes tipos de terreno. Y según ese tipo de terreno donde cae la semilla, va a ser el fruto, o va a estar ausente el fruto porque la planta no se va a desarrollar. Pero que lo que enfatiza en esa parábola es el fruto que da a 100, a 60 o a 30 por uno. Es el tema de dar frutos que se menciona en otros textos de la Biblia. Hoy utiliza, como decíamos, esa misma figura del campo y de la semilla, pero ahora es un campo donde el dueño sembró buena semilla. Pero mientras dormían, dice la Biblia, vino el enemigo y sembró mala semilla en aquel campo. Y al tiempo de crecer las plantas, los siervos se dan cuenta y hablan con el dueño del campo para poder cortar esa mala hierba. Y entonces es ahí donde ponemos atención a dos palabras o dos expresiones que Jesús utiliza para detener esa intención de los siervos de cortar la mala hierba, la cizaña. Él dice en primer lugar, no las cortéis. A esa frase quiero yo que le pongamos atención en nuestra meditación. Y luego dice también, dejadlas crecer juntas. Y esto muchas veces yo sé que ustedes han oído esta parábola predicada en distintas oportunidades por distintos siervos, y nos queda claro lo que el Señor está hablando a nuestro corazón. Es de ese elemento negativo que el enemigo inserta dentro del reino de Dios, dentro del pueblo de Dios. La parábola, como les digo, es conocida, y nosotros casi siempre, los pastores y nosotros mismos oyéndolos, lo aplicamos a ver hacia otro lado, a personas sentadas en la misma banca. Pensamos en una misma banca hay personas que son cizaña, pero siempre viendo hacia nuestro hermano o hacia nuestra hermana, aquella hermana débil, aquel hermano que es de carácter fuerte, y estamos sentados en la misma banca.
Y nosotros escuchamos la predicación y decimos, bueno, unos serán quemados. La cizaña será cortada, atada en manojos y echada al fuego. No sirve para nada más. Y la buena semilla, el trigo, con sus frutos, con esos granos, van al granero de Dios. Y nuestra mente se goza oyendo ese mensaje de que al tiempo de la siega, que representa el final del siglo, se cortará la mala hierba y la buena hierba. Es decir, la mala semilla y la buena semilla. Es decir, el trigo y la cizaña. Unos para ser quemados y otros para ir al granero de Dios, como les decía. Entonces, mis hermanos, hay una característica importante. En este capítulo 13 hay dos parábolas que tienen como cualidad especial que Jesús se detuvo a explicarlas. La parábola del sembrador, que trae su explicación, y la parábola del trigo y la cizaña, que también trae su explicación. Y Jesús, al explicar la parábola del trigo y la cizaña, nos deja clara la significación que Él le da en forma alegórica a cada uno de los elementos de esta parábola. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró esa semilla mala es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Cuánto significado encontramos en esta explicación? Si las imágenes que Jesús desarrolla en el relato de la parábola propiamente nos iluminaron de manera especial, ahora más con la explicación que el maestro le da. Pero yo les decía, mis hermanos, no la tomemos como siempre lo hemos hecho, pensando solamente en que en la iglesia estamos juntos, el trigo y la cizaña, y que nos vemos nosotros como trigo y vemos a algunos de nuestros hermanos como cizaña. Hay algo más. También el Señor nos quiere dar a entender que el reino de los cielos se puede, y de hecho está instalado en medio de la raza humana, con su miseria, con su egoísmo, con su maldad, con su injusticia. No importan las circunstancias, hermanos, el reino de los cielos prospera, ha prosperado por los siglos y hasta el día de hoy está dando fruto. Es un mensaje de esperanza. Así como el trigo entre la cizaña puede crecer, aunque la cizaña le hace daño, pero crece el trigo, se desarrolla y da fruto. Así el reino de Dios se abre camino en medio de lo desagradable, lo miserable, lo nocivo que hay alrededor. Al final solo permanecerá el fruto de la buena semilla. ¿Y qué es la buena semilla en nuestra realidad? ¿Cuál es la cizaña? La buena semilla es la solidaridad, la misericordia y la justicia, practicadas por una iglesia, por un pueblo de Dios en medio de esa sociedad. Si usted como miembro de la iglesia, si todos nosotros como miembros de la iglesia practicamos la solidaridad, la misericordia y la justicia, estamos siendo buena semilla. La cizaña es la indiferencia, la miseria, la injusticia, la corrupción. Entonces, este pasaje nos interpela, nos desafía, nos invita a recordarnos cómo se va a manifestar el reino de Dios en nuestras acciones, no en las acciones de otros, en mis acciones, en las acciones suyas, mi hermano. Así es como
se manifiesta el reino de Dios en medio de este mundo lleno de maleza, lleno de cizaña. Estos tiempos, mis hermanos, son tiempos en los que aún dentro de las mismas familias se observa a veces cómo hay injusticias, maldad. Y nosotros tenemos que ser buena semilla. No nos deben preocupar las malas semillas, estén donde estén. Nos debe preocupar y nos debe motivar el ser buenas semillas en el reino. ¿Y de qué manera podemos hacer presente el reino de Dios en el lugar donde Dios nos ha colocado? Siendo buenas semillas. Hay muchas maneras y de seguro a usted se le ocurrirán otras, pero yo pienso en que siendo amorosos, mostrándole a otros el amor de Jesús, el amor de Dios, nosotros podemos ser buena semilla en este tiempo, en medio de ese reino de los cielos que ya está entre nosotros. Y así, al final, entonces sí vamos a pensar en el tiempo de la siega. En ese tiempo de la siega donde sabemos que la mala semilla que ya se ha convertido en una planta muy parecida al trigo, esas van a ser cortados, atados en manojos, dice la palabra de Dios, y llevados al fuego. Pero nosotros anhelamos ese final pensando que como buenas semillas hemos ayudado a hacer presente el reino de Dios entre el pueblo, entre la gente, en medio de la sociedad, y por lo tanto vamos a ser partícipes de esa consumación del reino de los cielos. En la palabra de Dios dice, vamos a ir al granero de Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que cada día nos esforcemos por ser buena semilla en medio de este mundo representado por esa cizaña que la vemos a cada momento. Dios les bendiga.